Buenos días, estimados aprendices. Vamos a ver hoy lo que son los 7 principios del sistema HACCP. El primer principio es realizar un análisis de peligros. Segundo, identificar puntos críticos de control. Tercero, determinar límites críticos. Cuarto, establecer el monitoreo de los puntos críticos de control. 5, determinar acciones correctivas. Sexto, establecer registros. Séptimo, verificar que el plan HA se mantenga y se implemente. El primer principio, que es realizar un análisis de peligros, primero tenemos que revisar todas las etapas del proceso productivo para poder identificar esos peligros que sean significativos y poder entrar a establecer las medidas preventivas a realizar. Por eso es importante tener una descripción del proceso. Los peligros son la presencia o llegada de un alimento o a un producto de algo que no es deseable. Y hay unos símbolos que se llaman los símbolos Bryan que nos ayudan a identificar los peligros y sus fuentes para poder analizarlos en el diagrama de flujo del proceso. Un peligro se identifica con un triángulo de color rojo. Cuando son de tipo físico, como la presencia de objetos extraños como uñas, cabello, tornillos, estropajo, vidrios, pasto, tierra, cualquier sustancia o presencia de algo físico se identifica con un triángulo y la letra F. Los peligros químicos se identifican con la letra Q en el triángulo rojo y quiere decir la presencia de venenos, antibióticos, sodas, thinner, detergentes, desinfectantes, antioxidantes, cualquier sustancia que le hayamos adicionado al alimento que nos pueda generar ese efecto. O la absorción de olores como ajo, thinner, cera, cebolla, pescado o gasolina. También existen peligros de tipo microbiológico, que son los microorganismos que están presentes, como bacterias, hongos, levaduras, virus o parásitos, y se identifican con la letra E. Estos microorganismos, bacterias y hongos pueden generar toxinas y cuando se generan esas toxinas entonces se identifican con una T dentro del triángulo rojo. Si en un tratamiento térmico o una desinfección pueden sobrevivir microorganismos, entonces se identifican con la letra S, que hay sobrevivencia o supervivencia de microorganismos. Y cuando se multiplican, por ejemplo al dejarlos a temperatura ambiente, encontramos un símbolo más dentro del triángulo rojo. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación de esos peligros? Son las materias primas, los manipuladores de alimentos, especialmente las manos, por eso es muy importante el lavado de manos, los equipos y los utensilios, los insectos y los roedores y el medio ambiente. Entonces, frente a esas fuentes de contaminación, los símbolos para identificarlos serían materias primas, una línea vertical dentro del triángulo, manipuladores 2 puntos dentro del triángulo, cerca a la base, los equipos y los utensilios, una línea de manera horizontal, ambientes es el triángulo solo, insectos y roedores es una cuadrícula dentro del triángulo. El más quiere decir multiplicación de microorganismos, la T presencia de toxinas, la S la sobrevivencia o supervivencia de microorganismos y un círculo azul con una X quiere decir que se destruyen por acción del calor o desinfectantes, por ejemplo en la pasteurización o esterilización. Los diagramas de flujo que ustedes ya han manejado y conocen nos ayudan a identificar esos peligros. Entonces vamos a ver un ejemplo de un proceso productivo, de un producto cárnico en el cual tenemos las etapas, los peligros y las fuentes de contaminación. Entonces para la etapa de recepción tenemos un peligro de tipo microbiológico y la fuente de contaminación son las materias primas. En el almacenamiento tenemos un peligro de tipo microbiológico y tenemos la fuente sería el ambiente. Y también los equipos y los utensilios. En el descongelamiento un peligro de tipo microbiológico a través de insectos y roedores y del medio ambiente. En el lavado un peligro de tipo químico y microbiológico por el ambiente, en el porcionado de tipo microbiológico por equipos y utensilios y por los manipuladores de alimentos. En el adobado, un peligro de tipo químico y acá en la cocción, como hay acción de temperatura, tenemos una destrucción de esos microorganismos. En el enfriado, un peligro de tipo microbiológico a través del ambiente y a través de los equipos y los utensilios. En el desmenuzado, un peligro de tipo microbiológico a través de los manipuladores de alimentos y a través de los equipos y los utensilios. Es importante que luego de establecer cada uno de los peligros entremos a analizar cuál es
si estos peligros son significativos o no. Para eso debemos mirar la consecuencia y la probabilidad de que esto ocurra, para poder mirar qué acciones vamos a tener y tener controlados esos peligros. Por eso hay que identificar las causas, el peligro, la descripción, las causas que lo van a generar y los efectos o las consecuencias. Se pueden identificar a través de la valoración, por ejemplo, esta tabla que les anexo y que lo tienen dentro del material de apoyo, en donde ustedes pueden mirar la consecuencia de un peligro y cuál es la posibilidad de que esto ocurra. Por ejemplo, si al contaminarse con un microorganismo y esos microorganismos pueden generar una consecuencia que es una intoxicación alimentaria y pueden tener síntomas intermedios, le podemos dar un valor de 3, que sería K medio, porque requiere de pronto atención médica, puede ser leve o mayor, y la posibilidad de que esto ocurra, digamos que va a ser algunas veces o excepcionalmente se puede contaminar de esa forma. Entonces miramos que la posibilidad es de 1, excepcional, ocurre en casos muy especiales, y las consecuencias son de tipo medio. Y acá nos da un valor de 3, que quiere decir este peligro es de riesgo bajo, o sea, no es muy significativo. Esta tabla les ayuda a poder identificar si son significativos o no esos peligros. En el ejemplo de inversiones de campo en tallitos de apio, allí ustedes tienen dentro de ese estudio de caso el ejemplo de cómo se hace el análisis de peligros, por ejemplo en la etapa de recepción y almacenamiento de la materia prima. Entonces allí ellos identificaron los peligros de tipo biológico, químico y físico y establecieron que los peligros de tipo biológico y químico son significativos. ¿Y por qué son significativos? Porque hay presencia de microorganismos patógenos que vienen del campo y porque hay residuos de pesticidas que se aplican en el momento de la cosecha. Y los peligros de tipo físico no son significativos y porque tienen aplicado las buenas prácticas en la parte agrícola y las buenas prácticas de manufactura y programas prerequisitos. Y van a establecer unas medidas preventivas para estos peligros que son significativos, cumpliendo un programa de buenas prácticas de manufactura y solicitando la aplicación y control de pesticidas a las materias primas antes de que lleguen. Por eso es muy importante hacer un análisis de peligros. Y este es el primer principio del sistema HACCP.